para saludarlos y agradecerles a los que se han suscrito a mi canal con la intención de poderles dar un poquito de conocimientos. En este caso, el día de hoy vamos a trabajar un poquito del lenguaje algebraico con la intención de darles algunos tips que les puedan servir para poder resolver este tipo de problemas. Como es sabido, cuando queremos resolver un problema que involucra situaciones de carácter algebraico, pues comentamos que hay que leer correctamente. Pero no se trata únicamente de leer correctamente, ya que el lenguaje algebraico es un poquito más sofisticado, pues en este caso las letras que utilizamos para escribir palabras las vamos a ocupar en matemáticas para poder representar números o situaciones que pudieran presentarse en un problema. Vamos a empezar analizando los siguientes enunciados. Vamos a leer el primer enunciado que dice un número cualquiera. En este caso, para poder representar este enunciado, pues nos vamos a auxiliar de la letra X, que en este caso también tiene o toma el nombre de incógnita en un problema, cuando no conocemos alguna cantidad, cuando no conocemos la edad de una persona, cuando no conocemos pues básicamente algo más sencillo como cuántos hermanos pudiera tener, pero no únicamente la X nos va a servir, también pudiera servirnos cualquier letra del abecedario, como la letra A, la letra B, la letra Z. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, analizando el segundo enunciado, dice la suma de dos números. Si nosotros ya pudimos representar un número cualquiera, bueno, pues vamos a utilizar nuevamente esa letra y vamos a utilizar otra letra adicional. En este caso, pues vamos a escoger una letra muy cercana a la X en el abecedario, ¿sí? Pero nos vamos a fijar que aquí dice suma. Entonces, pues lo único que nos hace falta es colocarla en medio de las dos para que nosotros podamos representar de manera algebraica lo que aquí de manera verbal dice. La suma de dos números. En este caso, estaría representado por X más Y. Bien. En el siguiente enunciado dice la diferencia de dos números. En este caso hay que dejar bien claro que la palabra diferencia, ¿sí?, nos está diciendo que está relacionada con la resta. Entonces, si dice la diferencia de dos números, entonces nosotros representaríamos algebraicamente esa situación de esta manera, como X menos Y. ¿De acuerdo? El siguiente enunciado nos está diciendo el producto de M y N. Sabemos que la palabra producto implica multiplicación. ¿Quiénes se van a multiplicar? Pues se van a multiplicar M y N. Entonces, pudiéramos dejarlo de dos maneras. M por N o simplemente MN. Cuando vemos esta situación, en el uso del punto, pues estamos viendo que hay un producto, y en el uso de la expresión, de las expresiones cercanas únicamente, pues nos están diciendo que se están multiplicando. Bien, vamos a observar el siguiente enunciado. Aquí nos habla del cociente, ¿sí? ¿Qué es el cociente? Pues el cociente es el resultado de una división. En este caso, ¿qué es lo que vamos a dividir según el enunciado? Pues vamos a dividir X entre Y. Entonces nos puede quedar de dos maneras diferentes. Utilizando el signo de la operación o, como nos han hecho más visible, utilizando la línea de la fracción, que como sinónimo de la división se utiliza para hacer operaciones y obtener cocientes entre números. En este caso, pues únicamente estamos representando el cociente de dos letras. Como es bien sabido, pues obviamente el lenguaje algebraico también sufre de tenerse que hacerse un poquito más complejo, ¿sí? Ya vimos que empezamos con un número cualquiera representado por X, pero obviamente que tenemos que tener oraciones un poquito más compuestas, como las que tenemos aquí en el pizarrón. Por ejemplo, esta que tenemos aquí dice el doble de un número más el triple de otro. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que estamos utilizando la letra X, ¿sí?, para representar la palabra número. En este caso nos está haciendo referencia al doble. ¿El doble qué significa? Pues el doble significa que tenemos dos veces ese número, ¿sí? Por aquí nos está indicando también
que hay un signo de más. Dice el doble de un número más el triple de otro. ¿Qué significará el triple? Bueno, si 2 significa el doble, 3 va a significar el triple. En este caso, como no puedo utilizar la misma letra, puedo utilizar otra letra adicional, que en este caso vendría siendo nuevamente la letra Y. Y entonces tendríamos el doble de un número más el triple de otro. Y vemos que se nos forma una expresión algebraica que nos representa este enunciado un poquito más compleja. Bien, pasemos a la segunda oración de este bloque. Dice la mitad, ¿sí?, de la suma de dos números. ¿Qué entendemos por la palabra mitad? Pues que algo se va a dividir entre dos. Por ahí vamos a observar que existe la palabra suma, ¿sí?, que nos implica que tenemos que utilizar el signo de más. Y también nos está haciendo referencia a que existen dos números, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría eso representado? Bien, sería bueno que antes de que yo pudiera escribir la expresión, de alguna manera pudieras detener un poquito el video y tratar de ir contestando el ejercicio para que pudiéramos hacer un poquito de interactividad con la intención de ver si aciertas o no en la representación. Creo que de esa manera tendremos como que un poquito de progreso, ¿sí?, en cuanto a lo que tú estás aprendiendo. Bueno, entonces vamos a ver. Dice, tenemos dos números. En este caso vamos a tener los números X y Y. ¿Qué tenemos que hacer con los números X y Y? Pues tenemos que utilizar la palabra suma, porque está diciendo que estos números se van a sumar. Entonces lo único que nos resta en este caso es dividirlos entre dos para poder representar de alguna manera la expresión como tiene aquí el enunciado de manera verbal. Dice la mitad de la suma de dos números, ¿sí? Entonces nos va a quedar representado de esta manera. Bien, en el siguiente enunciado, que no deja de ser un poquito complejo, dice dos números consecutivos. ¿Qué entendemos por la palabra consecutivo? Bueno, si a mí me dicen que dos números son consecutivos, pues me dan a entender que si yo tengo, por ejemplo, el número 20, consecutivo va a ser el número que le sigue, ¿sí? En este caso, lo único que estamos haciendo es al 20 agregarle la unidad para poder obtener el número consecutivo, el número que le sigue. En este caso, nosotros tenemos, dice, dos números consecutivos. ¿Cómo lo vamos a representar? Bueno, si nosotros representamos como X uno de ellos, porque pues puede ser cualquiera, ¿no? El número consecutivo de X tendría que ser X más 1. Y así es como obtenemos dos números que son consecutivos. En este caso no nos está pidiendo que los sumemos, simplemente me está diciendo dos números consecutivos. No me está diciendo que los sume, que los reste, que realice alguna operación, únicamente nos está pidiendo que los representemos, ¿sí? Bueno, en el siguiente enunciado dice el triple de un número aumentado en 5. ¿Qué significará la palabra triple? Si doble significa 2, triple debe de ser 3. Entonces, dice el triple de un número. ¿Cuál sería en este caso ese número que estamos utilizando? Pues la letra X, ¿sí? Ahí es el triple de un número aumentado en 5. Recordemos que uno de los sinónimos de la palabra sumar o incrementar es aumentar. Entonces, en este caso, cuando veamos la palabra aumentar o aumentado, nos está diciendo que tenemos que agregarle o tenemos que incrementarle. En este caso, ¿cuánto es lo que le vamos a incrementar? Correcto, le vamos a incrementar 5. Y así nos queda representado algebraicamente ese enunciado. Este enunciado de aquí dice el doble de la suma de dos números. El doble. ¿Qué sería el doble? 2, ¿verdad? En este caso nos está diciendo que hay una suma. ¿De cuántos números? En este caso va a utilizar dos números. Si nosotros empezamos primeramente por representar la suma de dos números, escribiríamos X más Y, ¿sí? Perdón. X más Y, ¿sí? ¿Cómo representamos el doble? Bueno, para esto
vamos a utilizar un paréntesis y fuera de ese paréntesis vamos a colocar el número 2. Quiere decir que hay 2 veces la suma de 2 números. Y así es como queda representada esta parte en este enunciado que de manera algebraica queremos representar. Y continuando con la explicación sobre cómo representar algebraicamente diversos enunciados que aparecen en un problema de manera verbal, debemos dejar bien en claro que tenemos que encontrar las palabras claves que nos van a indicar una operación, nos van a indicar cuántos elementos aparecen en ese problema, nos van a indicar si existen raíces, si existen potencias, si estas raíces pueden ser cúbicas, si vamos a tomar la mitad de algunos elementos, con la intención de que al poder resolver un problema, pues el planteamiento de la ecuación nos resulte un poquito más sencillo de hacer. Bien, vamos entonces a terminar con estos 3 ejemplos, ¿sí? Vamos leyendo primero, dice, la raíz cúbica de la diferencia de 2 números. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezar con cosas que nosotros ya de alguna manera sabemos. Dice diferencia de 2 números. 2 números en este caso que vamos a representar, ¿sí? Vamos a utilizar ahora otras letras. ¿Qué les parece si utilizamos la letra A y la letra B? ¿Qué dice que tenemos que hacer con ella? Una diferencia. Entonces sabemos que una diferencia pues está representada por una operación que nosotros llamamos resta. Quiere decir que A le vamos a quitar B. Pero el enunciado todavía nos está pidiendo por ahí otras situaciones, como la raíz cúbica. La raíz cúbica. Bien, sabemos nosotros que la raíz cúbica pues está representada, ¿sí?, por un radical. Ahí tendríamos la raíz cuadrada de A menos B. ¿Qué es lo que le hace falta? Pues únicamente le hace falta que quede claro que estamos utilizando no una raíz cuadrada, sino una raíz cúbica. Y es de esa manera como queda representada la expresión algebraica, la raíz cúbica de la diferencia de 2 números. A lo mejor este tipo de enunciados nos parecen un poquito complejos, pero pues si nosotros conocemos de alguna manera cómo representar ciertas partes del enunciado, pues se nos va haciendo un poquito más fácil el realizarlo. Por ejemplo, en este enunciado dice el cuadrado de la suma de los cuadrados de 2 números. Como que está algo confuso, ¿no? Dice el cuadrado de la suma de los cuadrados de 2 números. Entonces yo empezaría por la suma de los cuadrados de 2 números. La suma de los cuadrados de 2 números. Quiere decir que hay 2 números. Vamos a utilizar otra vez la letra X y la letra Y, ¿sí? Estos 2 números, representados algebraicamente, aquí dice 2 números, ¿qué va a pasar con ellos? Según el enunciado, dice que se van a sumar. Entonces tendríamos X más Y. Pero no dice la suma de 2 números, sino dice la suma de los cuadrados de 2 números. Entonces aquí hay una palabra bien importante, cuadrados. Quiere decir que X y Y están elevados al cuadro, entonces ahí sí ya está representada la suma de los cuadrados de 2 números. Bien, pero todavía nos falta una parte importante. Aquí dice el cuadrado de la suma de 2 números. Entonces quiere decir que hay una operación todavía adicional. Quiere decir que hay otro cuadrado. Entonces utilizaremos los paréntesis, ¿sí?, para proteger esta expresión, y diremos aquí la suma de los cuadrados de 2 números todavía elevados a la segunda potencia o elevados al cuadrado, y de esa manera obtendríamos la representación algebraica de lo que aquí se está mencionando. Dice el cuadrado de la suma de los cuadrados de 2 números. ¿Queda claro? ¿Sí? Creo que si nosotros nos ponemos a hacer muchos ejercicios sobre este tipo de lenguaje algebraico, que podemos encontrar en muchísimos libros, de alguna manera, poco a poco, pasaremos de un lenguaje sencillo a un lenguaje más complejo, y podremos hacer representaciones de expresiones algebraicas todavía más complejas.
Para terminar este bloque, el último enunciado nos está diciendo lo siguiente: el cubo de la mitad del producto de dos números, ¿sí? Quiere decir que existe el producto de dos números. En este caso vamos a utilizar dos letras nuevamente. Vamos a utilizar la letra A y la letra B, que ya habíamos dicho que juntas nos representan el producto, ¿sí? Bien, nos está diciendo también que existe una mitad. En este caso esa mitad no puede ser otra más que dividir la expresión anterior entre dos. Entonces tendremos ahí la mitad del producto de dos números. Y yéndonos un poquito hacia atrás, hay algo bien importante: el cubo de la mitad del producto de dos números. Ya representamos la mitad del producto de dos números, únicamente nos falta representar lo que sería en este caso el cubo. Bueno, tal como lo hicimos en la expresión anterior, ¿sí? Vamos a utilizar un paréntesis englobando toda la expresión anterior, y lo único que tenemos que hacer es colocar una potencia. En este caso vamos a colocar la potencia de 3, ¿sí? Para que nos quede representado de una manera algebraica correcta el cubo de la mitad del producto de dos números. Espero que este video en esta primera parte les haya servido. Queremos recalcar que es importante que nosotros busquemos más ejercicios en otros libros. Aquí la intención es que conozcamos que algunos de los tips que nos pudieran servir para representar las cosas de una manera sencilla, algebraicamente, tiene que ver con lo que aparece en los enunciados, en las palabras que en este caso puedan ser claves para poder representar algo que es verbal, como vemos un problema que aparece en un libro de texto y que tiene que utilizar una expresión algebraica que en este caso pudiera decirse que forma parte de una ecuación para poder solucionarse de una manera más sencilla. Bien, yo creo que si practicamos este tipo de ejercicios, pues se nos va a hacer cada vez más fácil. Espero que este video pues les haya servido, y nuevamente pues me da gusto estar con ustedes, pero sí es importante que repasemos este tipo de situaciones para que podamos seguir avanzando en el conocimiento de las matemáticas.